Inform Games se aleja de su zona de confort con The Gang, su nueva propuesta en el ámbito de los juegos de acción y aventura en tercera persona. Conocidos por crear la aclamada saga SteamWorld, se adentran de lleno en la exploración de un vasto mundo engullido tanto por la vegetación como por una sustancia llamada Gang. Bajo la piel de Rani exploras cada rincón de este maravilloso planeta en busca de recursos valiosos que les ayude a salir de la bancarrota. Al llegar a la zona y ver la gran cantidad de extrañas formas de vida y recursos disponibles, es normal que se emocionen pensando que les ha tocado la lotería, pero desgraciadamente la situación es otra totalmente diferente y acaba convirtiéndose en algo que ni te imaginas. The Gang comienza siendo un inofensivo juego de acción y aventura donde lo principal es la extracción de recursos y exploración del entorno. Unas vibras iniciales que me hicieron acordarme muy fuerte de Slime Rancher tienen sus claras diferencias y ni siquiera son lo mismo, pero el mecanismo de absorción y primera impresión que tuve me hizo recordarlo. Teniendo en mente estas temáticas, su propuesta se mantiene firme desde el comienzo hasta el fin, con la diferencia de que la orientación cambia por completo, añadiendo a la fórmula una misión de rescate. El Gang, la sustancia viscosa de antes, no solo corrompe lo que toca, se alimenta de la vida del planeta sin importar el qué, una situación que no se puede sustentar más y que Rani decide poner fin. Con esta premisa te adentras en los rincones más profundos del planeta para derrotar al jardinero con la ayuda de tu guante especial. Este mecanismo puede absorber cualquier elemento del entorno, plantas, minerales y bayas, recursos que te permiten poder mejorar al personaje y obtener nuevas habilidades, además de absorber el Gang, limpiando así las diferentes áreas afectadas para continuar con la aventura. Una cosa que hace muy bien The Gang es la necesidad de querer analizarlo todo. Desde el comienzo te muestra que es importante realizar esta práctica, sensaciones las cuales también me hicieron recordar a Metroid Prime con su visor de escáner. Hay un total de 58 elementos para escanear y yo te recomiendo mucho que explores todo con calma. Por cierto, el número 58 es el jefe final. Si haces esto, aparte de encontrar zonas secretas durante tu exploración, también es una pieza clave para poder desbloquear mejoras. A medida que escaneas elementos, aparece una barra en la parte inferior como indicativo de obtención de la próxima mejora. A cuanto más explores, más recursos, y a cuanto más recursos tengas, mayores posibilidades de comprar estas habilidades, sobre todo si juegas a sacar el 100% de logros del juego, que ya te aviso de que es bastante sencillo. Retomando el tema, que me voy por las ramas, las mejoras tocan varios palos que vienen genial para el personaje. Si estás pendiente de este tema, Rani podrá correr más rápido, utilizar un disparo de energía, mejorar la capacidad del mismo, crear un señuelo o aumentar la velocidad de absorción. Estas son solo algunas de las que se pueden conseguir. El abanico disponible es interesante, merece la pena conseguirlas todas. Las mecánicas que nos propone The Gang son bastante divertidas, para nada innovadoras, no os voy a engañar, pero están muy bien implementadas con su mundo. Funcionan correctamente haciendo que sea atractivo y luzca un gameplay la mar de fluido, consiguiendo una experiencia de uso impecable. Lástima que al cabo de la hora o 2 horas acabe siendo algo repetitivo, te muestra toda su mano en la primera hora y aunque quedan muchas cosas por conocer, ya no sorprende tanto, cayendo rápidamente en la monotonía, bien sea a través de la solución de los puzzles o en la manera de completar el plataformeo, niveles que te vas a encontrar durante todo el desarrollo de la trama. En ningún momento me ha parecido un juego difícil en estos temas, son mecánicas que están bien medidas, bien diseñadas e integradas con el entorno, haciendo que utilices varias de las habilidades de Rani y sobre todo estés pendiente del entorno para buscar pistas. Por regla general son obstáculos sencillos de resolver, los puzzles son ingeniosos pero durante la recta final, o al menos para mí, se me hicieron muy repetitivos. No obstante, y quiero recalcarlo, no me parecen en absoluto que sean malas prácticas. En mi caso el juego me ha durado alrededor de unas 3 horas y media y en todo momento se siente fresco, manteniendo un gameplay de muy buena calidad, bien diseñado para la trama así como para el desarrollo de los escenarios. Tiene un diseño detrás que está bien implementado, saca a relucir el talento detrás del estudio y lo más importante, brilla de cara al jugador. Por otro lado, un tema que también me gustaría comentar es el de los combates, o sistema de batalla por llamarlo de alguna manera. En ciertos momentos y pasado una situación concreta, el Gang evoluciona y es capaz de expulsar especies alienígenas que tienen como objetivo acabar con Rani. Volviendo atrás, recordemos que es una cazatesoros y no tiene ningún tipo de arma con la que defenderse más allá de la absorción del guante y su disparo de energía. Los enemigos son poco variados, encontrándonos únicamente 3 tipos donde cada uno se derrota de una manera diferente. Desde el principio se muestra que no es un título violento, que no va por esa rama, filosofía que encontramos en el modo
de enfrentar a estos peligrosos seres, dejándonos con un sistema de batalla poco profundo y muy superficial para lo que podría haber llegado a ser, que a pesar de sus carencias funciona genial con la propuesta y sinergia del título. Suelen ser enfrentamientos que se resuelven rápidamente, con algún que otro subido en dificultad. En resumidas cuentas es entretenido y está bien implementado, pero para los más exigentes puede llegar a quedarse corto. En cuanto a la trama, que lo he comentado en varias ocasiones de pasada sin centrarme demasiado en ella, estamos ante una narrativa ligera que casa a la perfección con la obra. Mantiene en todo momento esa iniciativa de exploración por descubrir lo desconocido, mientras nos va dando migajas de lo que se viene. Se descubre que el jardinero es de todo menos bueno, por su culpa el gang está acabando con la vida en el planeta y hay que poner fin a sus prácticas. Una narrativa simple que busca consolidar el concepto que rodea en todo momento al videojuego, donde cada aspecto funciona bien por sí solo, los protagonistas son potentes y los entornos ayudan mucho a permanecer dentro de la historia. Pero como concepto de un todo funciona fantástico. La trama se potencia con el gameplay se mejora con lo artístico acompaña a la música y la música es lo que termina por poner la guinda en el pastel. Y My Informed Games ha conseguido que The Gang destaque como un todo, con pocas carencias durante su desarrollo y potenciando muy bien todo aquello en donde sabe destacar. La intriga por lo desconocido, a su vez impulsado por la narrativa, así como por su necesidad muy bien ejecutada de querer explorar, lo convierte en un título más que recomendable. The Gang salió para consolas Xbox y PC el pasado diciembre de 2021. También lo tenéis disponible en Game Pass por si queréis darle un tiento, que estoy convencido de que a la mayoría os encantará. Si te gustó el vídeo, recuerda reventarte el dedo dando al botón de me gusta, que eso le encanta a YouTube y a mí también, y de compartirlo para que más gente descubra esta maravilla porque es una pasada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!